Entonces vamos a ver la retroalimentación 2 de la segunda parte de nuestra prueba, que es función cuadrática y ecuación cuadrática. Entonces para esto, ¿cierto? Los objetivos tienen que ver con el contenido. Es retroalimentar este contenido donde vimos, en función cuadrática vimos los elementos. Sabemos también de que en esta parte de la función cuadrática, cuando toma forma, cuando ya esto viene con un gráfico, esto nosotros le llamábamos parábola, ¿cierto? Una parábola. Ya la función cuadrática ya toma forma, ya se puede graficar, podemos tener un plano cartesiano, y en este caso usted ya tiene, la figura empieza a tomar forma, y tiene esta forma, o también tiene esa forma, ¿cierto? Donde tenemos un vértice, ciertos elementos que nosotros fuimos viendo durante las clases. Por ejemplo, tenemos intersección con el eje Y, ¿cierto? El eje Y, sabiendo que es el eje de las ordenadas, y tenemos también intersección con el eje X, que muchas veces esta se divide, ¿cierto?, en tres opciones. La intersección con el eje X puede ser una solución, pueden ser dos soluciones distintas, ¿ya? Dos soluciones distintas, o no tiene solución, ¿cierto? No existe solución, que simplemente nosotros lo marcábamos como no existe solución. Cuando hablamos de una solución, quiere decir que son dos soluciones iguales, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces se marca con una solución, dos soluciones o no existe solución. Eso es cuando tenemos las intersecciones con el eje X, que viene representado por este monito que está aquí. Ahí hay una solución, ahí hay dos soluciones distintas. Cuando es una solución, quiere decir que la parábola está pegadita en el eje X y ahí hay una solución. Y cuando no tiene solución, quiere decir que la parábola puede estar ahí, sin tocar el eje X, o hacia abajo, sin tocar el eje X, ¿ya? También tenemos la concavidad, que tiene que ver con qué. Aquí, ¿qué es importante en la concavidad? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto. ¿Qué cosa necesito para saber que es cóncava o es convexa? O si la concavidad es hacia arriba o hacia abajo, si es abierta hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es importante saber aquí? Para esto es importante el parámetro A. ¿Y quién es A? El que acompaña la x cuadrado. El otro elemento que vimos es el eje de simetría y el vértice. El discriminante es muy importante, y el dominio y el recorrido. Y en la ecuación de segundo grado, las raíces, que son las soluciones, raíces, o ceros, es lo mismo. Cuando te hablan de estas tres cosas, estamos hablando de lo mismo. Soluciones, raíces o ceros, estamos hablando de lo mismo. O sea, ver quién es el valor de x. Vamos a ver los métodos para resolver una ecuación cuadrática, las propiedades de las raíces o de las soluciones o de los ceros también, ¿ya? El discriminante, también importante aquí, la forma canónica y la resolución de problemas, que abarca todo en realidad el contenido completo. Vimos harto, aquí estuvimos pegados como un mes y algo, viendo todo, pero usted ya quedó experta y experto en esto. Por favor, todas las preguntas, termino de explicar la diapositiva y ustedes me van preguntando, ¿ya? Veamos aquí. La primera parte de función cuadrática habla, ¿cierto?, que tiene una forma específica, va relacionado con un f de x, ¿cierto?, donde dice que es de esta forma ax cuadrado más bx más c. Ciertamente me dice siempre de que el a debe ser distinto de 0, porque si el a es 0, entonces esto de aquí se transforma en una función lineal, y eso no tiene oportunidad de ser una función cuadrática. Entonces es una línea recta, por lo tanto deja de ser cuadrática. Su gráfica es una parábola, dice acá. Y la parábola, ¿cierto?, tiene esta forma que tiene los bracitos abiertos hacia arriba y hacia abajo. Una función cuadrática escrita de la forma correcta y en orden descendente, ¿cierto?, porque va desde el más grande hasta el más chico, hasta que no tiene variable, está anotada así: ax cuadrado más bx más c. Aquí en este caso, lo que tenemos es que el coeficiente a es 2, el coeficiente b es
3 y el coeficiente C es 1. Se respetan los signos de cada uno, ¿ya? En este caso, el coeficiente A es en este caso 4, el B es menos 5 y el C es menos 2. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Para que me pregunte ahora. ¿Hay alguna duda? No, Miss. No, perfecto. Al menos para mí no. ¿Hay alguien que tenga alguna duda que me pregunte al tiro o seguimos avanzando nomás? Este PowerPoint yo se lo voy a enviar y usted ya lo tiene la materia, si lo que vamos a necesitar hoy día es hacer los ejercicios, ¿ya? Estos son los mismos Power que yo tomé las diapositivas para ir explicando ya en lo que tenemos. En los elementos de la función cuadrática tenemos la intersección con el eje Y. Dice aquí, en la función cuadrática que es esta, el coeficiente C, que es el numerito solito que va al final como de la ecuación, que es este, con su signo, ya sea positivo o negativo, indica el punto donde la parábola intersecta al eje Y. Como es importante saber, cuando hablamos de un punto, chicas y chicos, por favor, cuando hablamos de un punto, hablamos de una coordenada, ¿ya? Hablamos de una coordenada, hablamos de un punto X, Y. Por lo tanto, no puedo llegar y decir, ah, ya, el punto de intersección es el 3. Me voy a retroceder acá. Voy a retroceder aquí. Por ejemplo, aquí no puedo decir que el punto de intersección es menos 2. No puedo. Porque el punto, como les estaba comentando, el punto es una coordenada. Este puntito, este C es menos 2. Perfecto, pero el punto de intersección, en este caso, es el puntito 0, menos 2. ¿Se entiende? Es una coordenada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En el caso de acá, el punto es 0,1. ¿Ya? Eso es. Avancemos entonces. Ese es el punto. Si tú te fijas, el punto, claro, el dato es súper importante el C. Es súper importante, pero como está pegadito aquí en el eje Y, la coordenada X siempre va a ser 0. Por lo tanto, el punto se va a formar 0, el número que sea C. 0, el número que sea C. ¿Ya? Hasta ahí vamos ok, ¿cierto? Si alguien tiene una duda, me pregunta para poder avanzar. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos ok? Perfecto. Yes. Avancemos Sí, entonces. Miss. Vale. Avancemos entonces. Si nos fijamos aquí, tenemos otro elemento importante que es la concavidad. La concavidad tiene que ver si es abierta hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? En este caso es cóncava hacia arriba y en ese caso es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Cuando es cóncava hacia arriba se le llama convexo y cuando es cóncava hacia abajo se le llama simplemente cóncava. Pero basta con que usted me dice cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. O simplemente abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. ¿Ya? Simplemente para que hagamos la asociación de que cóncava hacia arriba también se le llama convexo. ¿Ya? Y creo que lo anotamos en uno de los PowerPoint que teníamos. Esto se llama convexa. ¿Ya? Y esta simplemente cóncava. ¿Ya? Ahí estamos. Y para eso es importante, como dice aquí, el parámetro A. Si A es mayor a 0, o sea, positivo, entonces va a ser convexa. Si A es menor a 0, o sea, es negativa, entonces va a ir abierta hacia abajo. ¿Ya? Ese es como el elemento. Acá ya está el mismo ejemplo que lo voy a recordar, ¿cierto? Dice, la parábola intersecta el eje Y en el punto, si usted se fija, 0, menos 4, porque siempre el intersecto con Y va acompañado en el eje X del 0, el
¿cierto? El parámetro C, que en este caso es menos 4, o sea, sería 0, menos 4. ¿Qué quiere decir? Que la parábola va a cortar al eje de las Y en el puntito 0, menos 4, ¿ya? Ese sería el ejercicio en términos generales. El resto lo vamos a ir construyendo a medida que vamos viendo los otros elementos. El elemento 1.3 y 1.4 los coloqué juntos porque el eje de simetría y el vértice van de la mano, ya que el eje de simetría, para recordarles aquí, el eje de simetría, recordemos que el eje de simetría tiene una forma, ¿cierto?, de anotar, que es X es igual a algo que está aquí. Entonces, si yo conozco mi vértice, ¿ya? Mi vértice, entonces la coordenada X de ese vértice es el eje de simetría. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces que el eje de simetría es la coordenada X del vértice. Y siempre se va a notar como una ecuación. O sea, si yo le pregunto, ¿cuál es el eje de simetría? Usted tiene que colocar X es igual al número. X es igual al otro número o al que le corresponda a usted en el gráfico. ¿Ya? Supongamos que tenemos un vértice, aquí, supongamos que tenemos un vértice, por ejemplo, 3, menos 6. ¿Ya? Y yo le pregunto, ¿cuál es el eje de simetría? El eje de 3. simetría, exactamente, pero ¿cómo lo voy a responder en la prueba? Voy a tener que colocar siempre X es igual... ¿Con una coordenada? No, es simplemente anotar como una ecuación, X igual 3. ¿Ya? Otra vez, si tengo el vértice menos 2,8, ¿cuál es el eje de simetría? X es igual a menos 2. Exactamente. Esa es la forma correcta. ¿Ya? Decir el menos 2 puede ser simplemente que es un número que puede significar cualquier cosa. El eje de simetría siempre va anotadito con la X. X es igual menos 2, por eso se calcula así. ¿Ya? Siempre lo vamos a anotar, X es igual 3, a no ser que sea una alternativa y te digan el eje de simetría y tú colocas el puro numerito, pero cuando estamos hablando de un desarrollo, tenemos que responder X es igual al número, X es igual al número. ¿Estamos de acuerdo? Veamos aquí entonces. El vértice se calcula obteniendo, obviamente, si ya tengo la coordenada X, que es el eje de simetría, lo reemplazo en la función original, por lo tanto, lo único que me queda por hacer es reemplazarlo con todos los números que me dan y obtengo la coordenada Y. Vamos a ver un ejemplo. También se calcula así, que nosotros lo habíamos visto de esta forma. Habíamos visto que era el vértice, ¿cierto? Menos b partido 2a. Y yo les decía que era el discriminante partido 4a. ¿Cachai? El discriminante, pero en negativo. Como el discriminante nosotros sabemos que es b cuadrado menos 4ac, entonces si le estamos colocando el negativo, ¿cachai? Si colocamos el discriminante negativo, te va a quedar menos b cuadrado más 4ac. Por eso es que aquí lo invierten de posición como para que quede positivo. ¿Se entiende o no? Aquí está el discriminante negativo, es como que le colocáis negativo a todos los términos. Y aquí lo que hace es colocar el 4ac porque está positivo, y luego colocan el b cuadrado atrás porque va a estar negativo. Pero es eso. Ya ahora, si usted ya reemplaza este numerito en la ecuación, estamos correctos. ¿Ya? ¿Es importante que las sepamos esta? Sí, súper importante que también tengamos en cuenta que es el menos discriminante partido 4a. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Estamos ok entonces. Avancemos. El eje de simetría, en este caso, fíjate que tengo esta función. El eje de simetría va a ser menos b partido 2a. Como es menos b y el b es 2, me quedaría menos 2 partido 2 por a, y el a es 1. Entonces, en efecto, lo que quiere decir es que es menos 2 partido 2, eso me da a menos 1. Por lo tanto, el eje de simetría no es simplemente el menos 1, sino que lo anoto como x es igual menos 1. ¿Ya?
Eso que no se nos olvide. Y el vértice, como ya tengo el x igual menos 1, lo reemplazo. Al reemplazar, me va a quedar aquí. Un segundito. Ahí. Como el x me dice que es menos 1, entonces yo digo menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 8. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, menos 8. En efecto, esto me da menos 8, menos 2 son menos 10, más 1 es menos 9. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi vértice, en este caso, aquí, el vértice al reemplazar y ver todo eso, me da menos 1, menos 9. Ya porque lo calculé. Ahí está. Si yo quiero comprobar la coordenada menos 9, teniendo en cuenta de que conozco el discriminante negativo, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Así que es eso. ¿Quieren comprobarlo o ya estamos ok? Estamos ok. Ok, perfecto. Vamos entonces con el ejercicio ya listo para resolver. Lo que sí no les voy a hacer en esta prueba es que hagan el gráfico con tabla de valores, ¿ya? ¿Por qué no les voy a hacer tabla de valores? Primero que todo ya lo hicieron en 2 actividades anteriores, en 2 pruebas anteriores, y lo otro es que ya conocen todos los elementos, por lo tanto graficando ciertos elementos que son el vértice, el intercepto con el eje Y, los interceptos con el eje X, con eso tú ya puedes construir la parábola, sin necesidad de tener, ¿cierto?, la tabla de valores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Obviamente si alguien quiere hacer tabla de valores, obvio, está en todo su derecho, pero no voy a revisar específico, voy a revisar sí que esté el eje de simetría, la concavidad que esté bien, ya los puntos de intersección con el eje de las X, el punto de intersección con el eje Y usted une los puntitos de aquí. ¿Ya? Ahí tendríamos algunos elementos. Aquí dice, si la parábola es abierta hacia arriba, como lo veíamos, el vértice es un mínimo. Y si la parábola es abierta hacia abajo, el vértice es un máximo. Aquí tenemos que tener cuidado único cuando tenemos los problemas de planteo. Siempre que yo lanzo un proyectil, esa cuestión va abierta hacia abajo, o sea, va a ser un máximo, porque si yo lanzo un proyectil, no lo voy a lanzar contra la tierra, sino que me rebote. Lo voy a lanzar siempre hacia arriba. Entonces, esa parábola va a ir abierta hacia abajo porque va a llegar a un punto máximo. ¿Ya? Eso ahí para que usted siempre lo tenga en cuenta y lea el problema 2 veces. Fijémonos acá. Interceptos con el eje X. Esto lo saqué tal cual, la misma diapositiva que teníamos, pero aquí básicamente los interceptos con el eje de las X se calculan resolviendo la ecuación cuadrática. Por ejemplo, dice aquí, si usted tiene esa ecuación que está aquí y me están pidiendo la intersección con el eje de las X, yo lo que hago es calcular esto. ¿De qué forma? Haciendo la ecuación. En este caso, lo voy a hacer aquí al ladito, voy a tener, en vez de tener el f de x igual x cuadrado menos 3x menos 18, para calcular cuáles son las soluciones con x, entonces f de x pasa a ser 0. Y esto me quedó en una simple ecuación que yo la resuelvo como yo quiera. Si quiero utilizar el método de factorización, de fórmula general o de completación de cuadrado, me da lo mismo. Yo voy a hacer factorización porque es más fácil, ¿ya? Porque me dice que debo encontrar dos números que multiplicados me den menos 18 y que sumados o restados te den negativo 3. Entonces, ¿cuáles serían esos números? Probemos. Tengo el 6 con el 3. 6 por 3 me da 18. Ahora, ¿quién debería ser el negativo aquí? ¿El 6 o el 3? El 6. Perfecto. Entonces, menos 6. Prueba aquí. Menos 6 más 3 me da menos 3. Entonces, check. Listo. Está lista la ecuación. Y esto va a ser x menos 6, x más 3. Está listo. ¿Qué es lo que hago ahora? 0 es igual a x menos 6 y 0 es igual a x más 3. Donde x, perdón, no tengo borrador aquí. Entonces, x es igual a 6, ¿cierto? Y en el otro caso,
x es igual a menos 3. Y ahí están los dos valores de x. Pero me están pidiendo los interceptos. Y los interceptos son puntos. ¿Ya? Por lo tanto, los puntos son coordenadas. ¿Ya? Por lo tanto, saco estos valores, S y S, y lo transformo en punto. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo que X es 6, entonces va a ser 6,0. Ese es un punto de intersección. Y el otro, X me dice que es menos 3, ¿ya? Menos 3,0. ¿Por qué? Porque las coordenadas, ¿dónde lo dibujo? Aquí lo voy a dibujar, ahí. Suponte tú, aquí lo que me está diciendo es que aquí, por ejemplo, está el punto 6, y en el ladito de acá está el menos 3. ¿Qué me quiere decir? Que ahí está el punto, y ahí también. En este caso, el vértice, si lo queremos sacar, me daría menos b, ¿cierto? Partido 2a. En este caso sería menos b, sería 3, partido en 2. O sea, el vértice sería 3 medios. Si yo reemplazo esto aquí, me va a dar 3 medios al cuadrado. 3 por 3 medios menos 18. Esto me da 9 cuartos menos, en este caso 3 por 3 son 9 medios. Parece que esto lo habíamos hecho. Y me va a dar el otro puntito, ¿cierto? Que en este caso, creo que lo tengo resuelto aquí. Veamos. Ahí. Ahí están los puntitos. Ahí está. Lo tengo resuelto en la otra diapositiva. Pero resolvamos esto. Tengo 9 cuartos menos 9 medios, ¿cierto? Que lo voy a hacer aquí. Veamos, 9 cuartos menos 9 medios y menos 18. Está en alrededor del menos 20, algo, creo que es. Entonces quiere decir que mi vértice está por aquí, suponte tú, está en el punto 1,5, que va a estar más o menos, ahí está el 1, por ahí va a estar, ahí está el 2, por aquí va a estar, y más o menos aquí. Si tienes el vértice con los puntos, ya puedes armar, ¿cierto? Ojalá que esto te quede así redondito para que le dé la forma de parábola, y ya tienes tu parábola. ¿Ya? Eso es lo que en efecto tenemos que hacer. ¿Se va entendiendo esta parte? ¿Por qué es 0? ¿Por qué es 0 el que acompaña a la X? ¿Por qué ese es 0? ¿Por qué ese puntito es 0? Saco lo que... Corresponde a la Y. Exactamente, porque el Y no se mueve. Como vamos a buscar los interceptos con el eje de X, está pegadito aquí. Y en el Y, este punto de acá es simplemente ese 0. ¿Ya? Entonces, como el X quedó pegado ahí, entonces es X, que en este caso sería el 6,0 y el menos 3,0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Hay Miss. alguna duda? ¿Hay alguna duda? Las chicas están por ahí para que me pregunten. La idea es que hoy día me revienten las preguntas porque esta es la clase como más intensa. La del viernes se las voy a tener que grabar porque justo me sale un examen en Santiago, así que, pero estamos viendo motencia. Entonces son ejercicios que voy a resolver de la guía de motencia. ¿Hay alguna duda o estamos ok con los elementos hasta el momento? Estamos ok, Miss. Avancemos entonces. Bueno, esto es lo mismo que estaba haciendo ahí, así que este es un ejercicio resuelto que después ustedes lo tienen para que lo revisen, ¿cierto? En la misma diapositiva, como ya hicimos uno completo, ahí está en términos generales lo que es el resumen de todos los elementos. ¿Qué le voy a pedir yo en esta prueba? Le voy a pedir la intersección con el eje de las X. Le voy a pedir la intersección con el eje de las Y, ¿ya? Que es este puntito que está ahí. Le voy a pedir el vértice, le voy a pedir la concavidad, y además le voy a pedir el dominio y el recorrido, ¿ya? Que ahora lo vamos a ver. Tengo un ejercicio que lo utilicé en GeoGebra, ya un ejercicio que, no sé, empecé a anotar números y me dio para poder sacar una fotito. Tengo 3x cuadrado más 6x menos 1. Tengo mi vértice que está justo aquí, en el menos 1,5.
con el menos 4. El dominio, fijémonos porque para el dominio, habíamos dicho nosotros mientras hacíamos nuestra clase, aquí, habíamos dicho que el dominio, ¿cierto? Siempre, como esto se va extendiendo hacia el lado y hacia arriba infinitamente, entonces habíamos dicho que esto va a crecer, por lo tanto, esta función se dibuja en todo el eje de las X. Por lo tanto, habíamos dicho nosotros que el dominio serían siempre, lo que dice aquí, todos los reales, ¿ya? Siempre serán todos los reales. Por lo tanto, en este caso, el dominio puede ser anotado así, todos los reales, o también podríamos anotar que es desde el menos infinito al más infinito, ¿ya? Y el recorrido es todo lo que se dibuja desde aquí en el eje de las Y. Este es el eje Y, chiquillos. El eje Y. Entonces, ¿dónde hay función? Hay desde aquí, sigue aquí, por ambos lados. Aquí hay función, función, función. ¿Desde dónde hasta dónde hay recorrido? ¿Desde qué puntito hasta qué puntito, si esto sabemos que sigue creciendo infinitamente? ¿Desde dónde? Desde el Desde el menos menos 4 4. al infinito positivo. Desde Exacto. menos 4 exactamente al infinito positivo. Y este puntito lo tomamos, por lo tanto lo cerramos. Por eso aquí dice, para el recorrido es necesario conocer la coordenada Y del vértice. ¿Te fijas? Tu vértice en este ejercicio era el menos 1 con el menos 4. ¿Quién me indica desde dónde hasta dónde va? La coordenada esta. ¿Cachai? Porque hasta ahí llegó. Es desde el menos 4 hasta el infinito positivo. ¿Estamos ahí de acuerdo, cierto? ¿Vamos ok con eso? Sí, Miss. Perfecto. Mira, quiero que veamos otro ejemplo. Me voy a devolver para que se borre eso. Mira, por ejemplo, supongamos que tengo el siguiente ejercicio. Mira, voy a colocar otra que esté aquí, ¿ya? Para que me dé los puntitos. Ya, voy para allá y para allá. Veamos. Este puntito de vértice va a ser el punto, ¿cierto? 2,3, ¿cierto? Ahí está. Mi punto de vértice de esta parábola que acabo de dibujar, ustedes la ven, ¿cierto? Sí, Miss. Ya. Tengo eso. Veamos cuál es el dominio de esta función. El dominio de esta función, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el dominio de esta función que yo acabo de dibujar aquí en azul? Todos los reales. Perfecto. Siempre serán entonces todos los reales. Vamos a ver ahora el recorrido. ¿Cómo lo tengo que anotar? Porque recordemos que siempre anotamos de menor a mayor, o de abajo hacia arriba. Y aquí, ¿de dónde viene hacia abajo? Porque si tú te fijas, esto crece infinitamente hacia el lado y hacia abajo. Viene desde acá. ¿Y hasta Desde dónde? arriba. ¿Desde dónde hasta dónde llega? Que llegó hasta aquí nomás. ¿Desde dónde viene? Del infinito negativo hasta el 3. Excelentísimo. Ahí está. ¿Desde dónde viene? Desde el menos infinito y llega hasta ese puntito que es el 3, que justamente también es mi coordenada Y del vértice. ¿Ya? Por lo tanto, tengo dos opciones. Como este vértice aquí es el menos 1 con menos 4, cuando la parábola es abierta hacia arriba, yo anoto desde el punto Y del vértice hasta el infinito, y cuando la coordenada es, cuando la parábola es abierta hacia abajo, yo anoto desde el infinito hasta el punto de coordenada Y. Ya es como que cambiáis el infinito, ¿cachai? Porque si tomáis en cuenta de aquí, de abajo hacia arriba, es desde el menos 4, en ese caso el dominio es todos los reales, pero el recorrido va desde el menos 4 hasta el infinito positivo. ¿Se entiende o no? De esa que está ahí. Y esa que está ahí es de esa. ¿Se entiende o no? El recorrido Sí, va Miss. desde el menos 4 al infinito
cuando es abierta hacia arriba. Y cuando es abierta hacia abajo es del menos infinito hasta el punto. ¿Se entiende hasta ahí? Con lo de dominio y Sí, recurso. Perfecto. Avancemos un poquitito. El discriminante tiene la misma importancia y cuando yo le pido en una prueba analice el discriminante sin obtener el valor de la ecuación, usted lo que hace es analizar esto que está aquí, b cuadrado menos 4ac, de cada una de las ecuaciones. Si el discriminante es positivo, quiere decir que va a intersectar en dos puntos, va a ser una parábola como esta que está aquí, tiene ese punto y ese punto, ¿ya? Si el discriminante, que va a ser así, ¿ya? Va a tener ese punto y ese. Si el discriminante, puede ser también así, abierta hacia arriba o hacia abajo. Si el discriminante es negativo, quiere decir que no intersecta el eje X, quiere decir que va a ser así, o, perdón, ahí sí, quiere decir que puede ser así, o también, obviamente, puede ser que esté involucrado acá, y la idea es que no toque el eje de este eje X, no se toca, ¿ya? No se toca el eje X. Eso es lo que pasa cuando el discriminante es negativo, ¿ya? Ahí. El discriminante es negativo, entonces el eje X no se toca, ¿ya? Cuando el discriminante es igual a 0, quiere decir que la parábola, ya sea abierta hacia arriba o hacia abajo, toca el eje X en un puro puntito. Y por esa razón es que se dice que tiene una solución, o como es un X al cuadrado, tiene dos soluciones, pero es la misma. Entonces al final tomamos en cuenta que solamente es una solución. Hasta el momento, vamos ok con lo que es esto. ¿Hacemos un ejercicio de esto completo o avanzamos? Ustedes me dicen.